Bienvenidos otra vez a Escuchando Juntos. Vamos a recopilar lo que vimos en el video anterior. En el video anterior vimos sobre el oído musical y su origen. ¿Y qué es el oído musical? Pues el oído musical es la habilidad para recordar e interpretar los tonos y melodías que escuchan la gente a medida que crece en su entorno. También vimos los argumentos que es innato y qué es cultural. Básicamente innato es aquella habilidad que ya nacemos con ella. Cultural es que vamos adquiriéndolo por el medio. En el video pasado vimos 6 argumentos, 3 innatos y 3 culturales. Hoy profundizaremos más en ellos. Vamos con la sección innatista. El primer argumento innatista es el desarrollo del periodo crítico del oído musical. El segundo es la relación entre el gen 8q24.21 con el oído musical. Y el tercero es la similitud estructural de la música ante el oído musical. Bueno, hoy vamos a explicar el primer argumento, que es el periodo crítico. El periodo crítico aparece durante la infancia de cierto individuo. Esto ayuda a que el individuo tenga mejor habilidad de identificar tonos musicales sin una referencia externa. La primera fuente de estudio fue de la Universidad de California para bebés de 2 a 4 meses. Esto nos explica que los bebés tienen más preferencias a los sonidos más armoniosos que disonantes. A los investigadores se les hace muy raro por qué los bebés a tan corta edad tienen preferencias a los sonidos más armoniosos que a los menos armoniosos. Vamos con el segundo argumento innatista, donde hay una vinculación, es decir, una relación entre el cromosoma 8q24.21 con el oído musical. Según un estudio de Deutsch, Basu y Gitschier, muestra que esta vinculación en un subconjunto de 45 familias es más prominente en aquellas que son de ascendencia judía y europea. Pero hay una variación de este gen que sucede para el lado asiático, que es el gen 7q22.3, donde este subconjunto de familias Asia lo presenta más. Es decir, se puede ver que esta correlación, el oído musical sí puede ser genético. Incluso este estudio puede llegar a explicar su heterogeneidad. Por otro lado, en la segunda parte de este argumento habla sobre agregación familiar. Básicamente, agregación familiar hablamos de descendencia y qué tan posible es que este rasgo se herede. Por ejemplo, en un estudio de psicología, en un caso de estudio entre Pérez, Borkov y Yang, entre otros autores en 2014, nos dieron a entender que existe una mayor posibilidad que los gemelos monocigóticos, aquellos que poseen el 100% de sus genes iguales, tienen una mayor tendencia a que este rasgo del oído musical se presente en ellos, a comparación de los gemelos disigóticos, aquellos que poseen 50% de este. En este estudio mismo se dio un ejemplo de que de 11 de 14 pares de gemelos monocigóticos tuvieron presencia de oído musical, al contraste del estudio entre gemelos disigóticos, que solo el 14 de 31 obtienen esta habilidad. Vamos con el tercer argumento. El tercer argumento nos dicta que los niños, al momento de desarrollar el oído musical, normalmente empiezan a idear cosas como la melodía, los tonos o el ritmo. Son cosas que normalmente se piensan que se desarrollan, pero existen muchísimos estudios, dicho por el profesor Manuel Lafarga en su teoría del innatismo en la música y en el lenguaje, el cual fue una investigación realizada en el video que aparecerá en esta pestaña. Vaya viendo el asesor. Ya, está bien. Entonces, al momento de que el niño en distintas partes del mundo se adapta a sus regiones, empieza a adoptar distintos tipos de música, pero sin embargo la base es la misma. El ritmo, la melodía, todos empiezan de lo mismo. Y en base a eso desarrolló el profesor y nosotros adaptamos ese argumento como una teoría innatista, debido a que se nace con esa idea del ritmo y tonos y de todo esto que se usa tanto en la música. Y ahora vamos con los argumentos culturales.
Los tres argumentos son: adquisición inconsciente del lenguaje materno para el desarrollo del oído musical. 2. Exposición a la música y práctica de la misma. Y en tercer lugar, la falta de interés por la exposición de los infantes en el momento de la enseñanza y la dificultad que esto genera para el desarrollo del oído musical. Vamos con el primer argumento culturalista, que es cómo la adquisición inconsciente del lenguaje materno puede ayudar a desarrollar el oído absoluto. En este veremos cómo es que las lenguas tonales específicamente benefician muchísimo más al desarrollo del oído absoluto a comparación de lenguas de occidente. En esta empezamos con el estudio de Vitoch, el cual habla sobre que existe un fuerte paralelismo entre la adquisición del lenguaje y la adquisición del oído absoluto, ya que ambos se encuentran en un periodo crítico. Sin embargo, para la adquisición del oído, para poseer un oído musical, se necesita que el individuo esté constantemente rodeándose de la lengua. Empezamos con una encuesta realizada entre estudiantes americanos y chinos en conservatorios de varias universidades de Estados Unidos. En este se muestra que aquellos que hablan chino fluido tienen una mayor facilidad y sobre todo se acentúa en aquellos que empezaron a esta habilidad musical desde más temprana edad, sobre todo entre el periodo de 0 a 7 años. Aquí explicamos que el chino tiene una mayor facilidad porque una vocal puede tener 5 diferentes tonos diferentes. El segundo argumento es la exposición a la música y práctica de la misma. Esto se basa en que un niño a través del tiempo va escuchando diferentes tipos de música. Esto basándose en la idea de que cada género de música pega diferente hacia un niño. Esto hace referencia en el estudio de investigación de la Universidad Pública de Albacete, recalca la idea de que los géneros como la música clásica más calmados suelen ayudar a un niño a desarrollar el oído musical, mientras que géneros como el reggaetón o el rock suelen dañar o no incentivar al niño a desarrollar el oído musical. Es por eso que compañías como Disney o compañías para niños se dedican a crear músicas del género clásico o de bajos decibeles, ya que los niños son más sensibles y pueden escuchar estas músicas y entenderlas mucho mejor. En cambio, las músicas como el rock y reggaeton suelen tener muchos decibeles, los cuales no logran ser tan fácilmente entendidos y por ende perjudican y no logran desarrollar un oído musical hacia el niño. Quiero oír. Estoy viejo. Anay Pérez González nos menciona en su artículo: Pedagogía para desarrollar el oído musical en niños de sexto año de vida en el círculo infantil. Que el oído musical se puede desarrollar mediante cierto tipo de técnicas. Antes de explicar todo esto, tenemos que mencionar que el ámbito educativo siempre estuvo fuertemente ligado al ámbito musical, ya sea en culturas antiguas como Grecia, India, o actualmente en un ámbito más, podríamos decirlo, contemporáneo, como puede ser culturas asiáticas como Japón o China. El desarrollo del oído musical en general no se ha tomado como una prioridad a la hora de darle enseñanza, ¿no? Más que nada ya puede ser por la poca motivación que tienen los profesores a esa edad, o por el desconocimiento que se tiene del material bibliográfico que comprueba que el desarrollo de ciertas técnicas o el no desarrollo más bien de ciertas técnicas impiden o truncan el desarrollo del oído musical en el infante. Hasta la próxima.